Buenos días, tardes, noches. Esto es Efecto Diálogo. Y el día de hoy, la continuación de la guerra de Hamás e Israel y las protestas que están sucediendo aquí en Estados Unidos. Bueno, Pablo, ¿qué se siente estrenar equipo nuevo con fallas técnicas? Yeah. ¿Sabes? Como cuando tienes un juguete nuevo y quieres que todo funcione y no funciona porque alguien no leyó las instrucciones. No quiere funcionar y resulta ser que porque le querías poner demasiadas cosas. En fin, estaba tratando de hacer que mi consola de audio grabe con mi laptop nueva. Y había mucha, pasa a veces que hay mucha electricidad estática en el alrededor y eso bloqueó el audio driver de mi computadora. O sea que fue todo. Pero en fin, estamos grabando y espero que suene bonito. Esto es para la gente que se quiere unir al equipo de hacer podcast y demás. Mira, no todo es rosa y no castillo. todo es facilito así, ¿oíste? Pero bueno, nada, señoras y señores, muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales. Tú tienes ¿Sí? ahí el calendario, sí, ¿verdad? Dijimos Sí. que el 21 de noviembre vamos a estar haciendo un episodio en vivo, señores. Un live, nuestro segundo live. Es así, nuestro segundo live. Y lo vamos a hacer aquí, dado a que a las festividades del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Me encantan tus medias, por cierto. Gracias, son buenísimas. Son de Santiago de Compostela, pero no es el punto. Tenemos varios temas que queremos hablar. Nos llama la atención qué les interesa a ustedes, tal como hicimos la vez pasada. La vez pasada hicimos una grabación de hablamos de la hora FIFA y media más o menos. Hablamos como de 4 temas. Hablamos sobre la FIFA, pero sobre como la final. Hablamos sobre la inteligencia artificial. Hablamos sobre las elecciones presidenciales en Perú. Se me está escapando el otro tema, pero fue súper chévere y estábamos trabajando para ver cuándo podíamos volver a coordinar, porque nos gusta que el live sea ambos estando en la misma ubicación, porque hace que la dinámica sea un poquito más agradable. La dinámica sea más dinámica. Pero bueno, en fin, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, por suscribirse al canal, y si no lo han hecho, suscríbanse, por favor. El día de hoy vamos a continuar un poco con la conversación que arrancamos la semana pasada. Edu, tú que vives allá en Nueva York. Yo que vivo acá en Nueva York. Ajá, ¿cómo has notado el ambiente en la ciudad de Nueva York luego de que ha comenzado? Por cierto, hoy es 16 de octubre del 2023, por si acaso algo distinto ha pasado. ¿Qué has notado en el ambiente con respecto a desde que comenzó la guerra de Palestina e Israel? Bueno, acá reportando desde el lugar de los hechos. Honestamente se nota, sobre todo en Manhattan, hay una tensión bien fuerte en el ambiente. Sabes que uno dice, no, que la gente, las noticias exageran. No, o sea, en verdad es cierto. Lo que pasa es que la ciudad es tan grande que a veces, o sea, todo con tanta bulla se pierde. Pero en los sitios donde han habido protestas, han sido protestas fuertes. Yo creo que ha ido escalando. Porque tú ibas por cerca de en Times Square y por zonas más o menos cercanas a Times Square han habido varias como círculos de protestas pro Palestina o pro Israel, y mira, o sea, el ambiente lo puedes cortar con un cuchillo, o sea, de lo tenso y de la tensión que hay, las tensiones muy altas,
hubo gente que terminó arrestada en el campus de Columbia, porque alguien aparentemente tenía como un porte de armas, y aunque está autorizada de tener el porte de armas, como estaba en un sitio público y en zonas como o sea, de manifestaciones, uno no lo puede usar en Nueva York. La persona fue detenida, pero también o sea, hubo gente que sufrió agresiones físicas. También no hay noticias, por ejemplo, al presidente del Bar Review de NYU aparentemente hizo unos comentarios por medio por forma escrita que se consideraron antisemitas, y el chamo tuvo que renunciar a los cargos, tenía su integridad física en riesgo, perdió ofertas laborales. También, bueno, temas lamentables que uno está viendo cómo se está escalando todo este tema. En Chicago hubo una familia que el landlord, el arrendatario, apuñaló a un niño de 6 años por ser palestino. Pero una cosa horrorosa, tipo de 200 apuñaladas. Creo que un poquito menos, pero iba por los 3 dígitos. Y a su mamá también, pero la mamá sobrevivió. Han habido protestas, honestamente, casi toda Nueva Inglaterra, apoyando a ambos bandos, tratando de hacer escuchar su voz, supongo. Y bueno, en verdad sí te puedo decir que es bien polarizado, o sea, está bien. Esta es la parte que a mí A ver, el hecho de que existe guerra ya es bastante impactante, pero lo que más me choca de todos estos hechos es la polarización, es la necesidad de protestar en un país. Estamos hablando de esto antes de comenzar a grabar. Que yo no entiendo por qué las protestas existen. Yo no entiendo por qué las protestas existen, sobre todo afuera del país donde están pasando los hechos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que salgan todas estas protestas de israelitas, de palestinos, que se han visto imágenes de que unos están de un lado de la calle, el otro están del otro lado de la calle insultándose, ¿cómo se dice esto? Ofreciendo golpes, pues. No entiendo cuál es la necesidad, dado a que, a ver, yo entiendo a aquellas personas que protestan en el país. ¿Okay? Eso lo entiendo, porque eso puede llevar a un cambio. Pero yo no veo cómo esto pudiese llevar a un cambio. Yo no veo cómo una protesta en Nueva York puede hacer que al presidente de Israel o al líder de Hamas o quien sea le cambie la mente. No entiendo. Bueno, yo creo que hay varias razones, y te lo pongo desde mi experiencia como persona que protestó por muchos años, que correcto, tragué gas lacrimógeno, recibí perdigones, y que me dieron bastonazos, y después estuve buscando a gente detenida de manera irregular en Venezuela. De esa experiencia, hay cierto, o sea, cuando uno está como en esos momentos de protesta, cuando hay un momento que está abatiendo la realidad de un país, claro, o sea, entiendo el punto que es, o sea, cuando estás en el país y estás tratando de hacer un cambio directo en el país, tiene todo, o sea, tiene sentido, todo el sentido, pero claro. cuando tú te refieres como que las imágenes de las protestas, o sea, de una otros protesta lados y aquí demás. afuera, mira, una protesta aquí afuera por ejemplo, los palestinos afuera de un templo judío no tiene sentido. Aquí en Estados Unidos para mí no tiene sentido. O sea, no entiendo qué logras con eso. No entiendo qué logras con eso más allá de saciar tu sed, entre comillas, de querer ayudar de alguna manera u otra. Supongo que nace de la impotencia de no estar ahí. No, o sea, no entiendo. No entiendo por qué. O sea, pueden ser por varias razones.
¿Sabes? Por ejemplo, yo te puedo decir que era muy interesante, por lo menos en el 2014, que fueron, creo que fueron una de las protestas más sanguinarias y frustrantes de Venezuela que ha tenido. Em, en ese momento también Ucrania estaba protestando. Ujú. Y como que hubo como una conexión de la gente protestando, aunque fuese sido por distintas causas, como de aliento, de esperanza. Pero volviendo a tu pregunta, eh, que más o menos va a llevar de la mano, es un poquito de no solo, no, o sea, es una parte empatía, otra parte también frustración, porque supongo que hay algo que resuena contigo con esa causa que tú quieres buscar una manera de hacer alguna especie de impacto. Ahora, em, claro, el caso que tú das, sabes, de sabes, un grupo de árabes protestando enfrente de una sinagoga. Por em, ejemplo. Ejemplo, ¿sabes? Que me estás Ujú. dando. No estoy seguro, ¿sabes? Sería también una cuestión de ver cuál es el enfoque. Porque lo que pasa, yo creo que em, también las protestas uno tiene que, para mí, cuando uno sale a protestar, uno tiene que estar claro por qué protestas y cuáles son las ideas y qué es lo que pasa. Y, y el problema que a veces pasa es que no todo el mundo, o sea, o sea, muchas veces la gente protesta es por una reacción a la indignación por una situación. Ujú. Em, ahora, Que una indignación, perdón que te interrumpa, pero una indignación que no es educada te lleva al odio. creo que es dependiendo de quién la está llevando. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que veo yo, o sea, sobre todo en los movimientos y las organizaciones sociales y los movimientos sociales en ese tipo de situaciones. Y sobre todo, o sea, en el caso particular aquí, Estados Unidos, aquí hay poblaciones importantes. O sea, tanto de unas poblaciones árabes, poblaciones musulmanas y una comunidad judía muy, muy grande. Ujú. Y durante, o sea, haciendo protestas, no es que le vas a hacer cambiar el punto de vista a Netanyahu, no es que le vas a cambiar el punto de vista a, a la gente de Hamas. Pero, por ejemplo, las últimas noticias, si tú ves, es que ahorita eh, Biden anunció de que va a viajar a Israel. Ujú. Entonces, creo que lo que creo yo, opinión completamente mía, es, ok, y Estado de Israel te sigo apoyando, pero viejo, no te puedes no, deja de comerte la luz, ¿sabes? No. Entendemos que estás en una batalla contra el terrorismo, entendemos que estás en una diatriba terrible, pero al mismo tiempo en 10 días ya van más de 2.000 palestinos que han muerto por los ataques de Israel en la zona de Gaza. Entonces es como, viejo, sabes, que también lo vuelves como una especie, o sea, se vuelve como casi como un imposible, porque además siento como que Israel está como que en cualquier situación está saliendo fregada bajo el contexto internacional. O sea, Ujú. siento que este es un tipo de situaciones que ninguno de los dos lados está ganando algo. O No. sea, literalmente el escenario suma cero. Bueno, depende a quien le preguntes, obviamente. Pero en el Bueno, estadio internacional, no te sabría decir. o sea, porque siento, por lo menos yo, que es lo que lo que está remarcando en el episodio pasado, es a mí lo que me da, a mí lo que me parte el alma es, uno, el, el odio que se está replicando, que eso me parece Exacto. terrible. Y dos, es la pérdida humana, ¿sabes? Porque hay muchas vidas que la gran mayoría de la gente que está falleciendo en este conflicto, lamentablemente no tenían nada que ver con este problema. Y es una realidad, pues, y, y es lo triste de los conflictos y de las guerras, ¿sabes? El daño colateral, más que la infraestructura, es la pérdida de la vida humana, que es lo más valioso.
Yo creo que hay maneras de hacer las cosas. ¿Ok? Yo insisto en apoyar a aquellas personas que estén protestando, sea de un lado, sea del otro. Porque la verdad es que no sé quién está en lo correcto y quién no en este caso. Pero es terrible que un grupo que algunos países consideran terroristas, otros países no consideran terroristas, esté queriendo atacar de alguna manera. Terrible la pérdida humana, punto. Entonces, si quieres protestar en ese lugar, en ese momento, por tu causa, bienvenido. Pero yo insisto que yo no entiendo una protesta aquí en Estados Unidos, del otro lado del mundo, donde, de nuevo, yo siento que no tiene propósito. No tiene propósito el hecho de la pérdida humana de un niño o de su madre. No tiene propósito de las peleas en las calles entre palestinos e israelitas o de musulmanes y judíos. No tiene sentido. Es que intento pensarlo y no lo tiene. No lo encuentro el sentido. Entonces, es como que si en los últimos años aquí en Estados Unidos nos haya comenzado a gustar la idea de protestar. Y por protestar. Y entonces salir a la calle y hacer desastre y romper leyes y que nadie te pueda decir que no porque te sientes como empoderado de alguna manera. Y lo digo desde el punto de vista de las protestas de Black Lives Matter. Lo digo desde el punto de vista de las protestas Defund the Police. Y ahora estamos viendo esto. Que no. O sea, se ha venido como una ola de querer protestar por lo que yo he visto aquí en Estados Unidos específicamente, en donde esta protesta en específico, tú puedes vociferar muy bien, pero cuando llegas a la violencia ya lo hiciste mal. Ya lo hiciste mal. Por lo menos cuando no estás en el medio del conflicto, cuando no estás en el país afligido o los países afligidos. Es mi opinión. También es un tema que es bastante complicado, que la gente, o sea, a ti te dicen, quién es una imagen de la protesta y cómo se debería hacer la protesta? Todo el mundo siempre piensa en la protesta pacífica que fue, por ejemplo, la que promulgó Gandhi. Correcto. O la que promulgó después de un tiempo, porque, por ejemplo, Nelson Mandela, parte de su vida fue una parte bastante de violencia en contra de la apartheid, pero luego eran unas protestas pacíficas. Creo que aquí en la historia americana para el movimiento de los derechos civiles hubo varios hitos de violencia, pero Martin Luther King Jr. era una de las que trató de mantener que, mira, es la lucha no violenta. Correcto. El detalle es que cuando estás ahí, ¿sabes? Uno se le enerva la sangre y cuando pasa algo dentro del momento de la protesta y demás, la gente, ¿sabes? Uno pierde la cordura y los tapones. Es la mentalidad de la multitud. Sí, pero volviendo al tema, yo siento que, ¿sabes? Yo no creería yo ni siquiera podría equiparar las protestas que tú mencionaste previamente a las protestas que están ocurriendo ahorita. Porque siento que estas protestas están mucho más enfocadas a que recordemos algo, que esto sigue siendo un país de inmigrantes. Y aquí o sea, y aquí la belleza de la libertad de expresión es que se expresa. Ahora, porque estamos entrando aquí a estos ciclos de polarización o de violencia, no lo sé. O sea, sí sé que es preocupante. Y lo que pasa también es que esto no es algo que solo lo está sufriendo los Estados Unidos. También han habido protestas y había un escalamiento de la violencia en Francia. Ahorita en Bélgica se suspendió un partido de fútbol, sí. Un partido de fútbol por un tiroteo que se presume que fue por un ataque terrorista aislado, pero fue por los llamados que pasaron en base al llamado de los líderes de Hamas de hacer yihad o guerra santa. Entonces, es
es duro porque además uno tratando de ser empático creo que uno también tiene que ir un paso más adelante, que es que esto no es un conflicto que uno no simplemente lo puede analizar desde la perspectiva de lo que uno tiende a hablar o pensar como el conocimiento occidental o con valores occidentales. Creo que el Medio Oriente tiene también una serie de valores culturales y morales que son distintos y que hacen que este conflicto también sea mucho más difícil de nosotros entender. Y creo que también hace ese choque en tratar de comprender algo que se nos hace foráneo, se nos hace extraño a nosotros. Sí, por supuesto hay un aspecto cultural el cual nos divide de alguna manera u otra, o me divide por lo menos a mí en el poder entender por qué las reacciones que existen. Pero es que como para terminar, vuelvo, por ejemplo, a cuando las protestas en Venezuela. Aquí, en Miami, hubieron muchas protestas también. Y bueno, yo fui a una. Y fue una disque marcha. Y fuimos disque a caminar. Y al final del día fue como que me siento tan impotente, como que no logré nada. Entonces por eso también parte de mí dice, o sea, dado a mi experiencia, digo que no funciona, por lo menos no desde afuera. Puedes hacer toda la bulla que quieras, y si quieres hacerla, pues bienvenido, pero no al conflicto. O sea, no tiene propósito la pérdida de vidas afuera del país. No tiene propósito, punto. Pero no sí. menos propósito aún sí, que, sí, que estén en guerra afuera. Sí, es. Si hay un espacio en donde poder debatir ideas y es parte de los cimientos de la fundación, es en este país. ¿Okay? Correcto. Que tiene la libertad de expresión y la capacidad de poder debatir ideas, y es lo que hace y lo que ha hecho que a este país históricamente la gente quiera venir acá y pues se sienta libre y dueño de su destino. Y nuevo, o sea, de nuevo, sin tener que perjudicar al del frente o a la persona que tienes enfrente o con la que tienes un problema. La idea es, y obviamente es muy fácil para nosotros decirlo. Sí, obvio. Porque no tenemos, ¿sabes? Como dicen, no tenemos carne, la carne en juego, o sea, no tenemos el pellejo en el campo. No tenemos seres queridos que están allá en en las zonas de conflicto. Correcto. Y es difícil porque, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando están pasando, por ejemplo, cuando me fui en el 2017 y yo estaba en Colombia viviendo y mi familia seguía, por ejemplo, protestando, yo tenía, o sea, se me hacía un nudo y mucha impotencia y mucha frustración y a veces capaz, ¿sabes? La marcha o la protesta afuera también ayuda en un proceso de catarsis interno o de tratar de drenar. Pero sí creo que en este conflicto ahorita, sabes que Biden esté yendo esta semana a Israel, yo creo que dice mucho de que estas protestas sí están haciendo un efecto en la política de los Estados Unidos. O sea, aquí la política sí le ponen atención a eso y tratan de responder. Bueno, pero ¿qué piensan ustedes, damas y caballeros, que nos escuchan el día de hoy? ¿Creen que vale la pena protestar aunque no estés en el país donde está sucediendo todo? ¿O crees que es inútil o que es una pérdida de tiempo? ¿O crees que de verdad sí hace efecto, como dice Eduardo aquí, que logras que te escuchen de alguna manera u otra? Déjenoslo saber en los comentarios, por favor. Recuerden el live el 21 de noviembre. Pongan temas de los cuales quieran hablar, que conversemos, perdón, y estaremos tomando temas en vivo también. Así que bienvenidos a participar en el chat.
Y sin mucho más que decir, creo que nos Hasta la despedimos. próxima. Chao. Chao, chao.